Buen día, señores estudiantes de segundo de bachillerato. El tema de hoy es límites infinitos y límites en el infinito. Límites infinitos. Para algunos casos, cuando se evalúa el límite de una función para un valor dado, la función va a crecer o a decrecer sin cota. En estos casos se concluye que el límite no existe. Los valores de f de x crecen sin cota cuando x se acerca a c o a x cuando tiene el valor c. También los valores de f de x decrecen sin cota cuando x se acerca a c. ¿A qué se refiere? Que el límite de una función cuando x tiende a c puede ser más infinito, o cuando el límite de una función cuando x tiende a c puede ser también menos infinito, cuando crece o decrece, depende del caso. Por ejemplo, realizar una tabla de valores y analizar el comportamiento de esta función racional. Cuando x se acerca a 3, al valor 3, vamos a ver qué pasa. Lo primero que vamos a hacer es la gráfica, en donde va a tender la gráfica por izquierda a 3 y por derecha. Vamos a ver qué pasa en f de x. ¿Qué está pasando cuando vale la función 2,9 en x? En f de x, ¿cuánto va a valer? Menos 68. Y voy acercándome por izquierda a valores mínimos, 2,9, 2,99, 2,999 y hasta al 2,9999, que me va a salir en f de x menos 69.998. ¿A qué se refiere? Que por izquierda, ¿a cuánto se está aproximando? Al menos infinito. Ahora vamos a ver por derecha, aproximarse al 3. 3,1 en x, 3,01, 3,001, 3,0001, y mientras vamos dando estos valores por derecha, f de x va a ser más grande, quiere decir que se está aproximando aún más infinito. Como aquí podemos observar en la tabla de valores que por izquierda se aproxima aún menos infinito y acá por derecha aún más infinito, entonces quiere decir que el límite de esta función cuando tiende a 3 no existe. Vamos a ver en la gráfica, se puede apreciar en conclusión en la tabla de valores que voy a colocar, que cuando el límite de esta función racional, cuando x tienda a 3 por izquierda, cuando usted pone aquí el menos va a ser que usted le está dando valores por izquierda a esta función de 3, ¿sí? ¿A qué tiende? A un menos infinito. Y acá cuando el límite de esta función, cuando x tiende a 3 por derecha, ¿qué va a ser? Más infinito. Vamos a ver la gráfica. Gráficamente, ¿a qué se refiere? A que nosotros dimos mediante la tabla de valores por izquierda, valores pequeñitos, bien pequeñitos por izquierda, por ejemplo el 2,9, 2,99, 2,9999. La gráfica hacia dónde se está tendiendo, hacia el hacia el menos infinito, ¿sí? Ahora, asimismo en la tabla de valores le dimos valores a la derecha, aproximándose a la derecha, por ejemplo el 3,1, 3,01, 3,0001. Mientras más valores cercanos le damos al 3, la gráfica hacia dónde se está yendo, hacia el más infinito, tiende al más infinito en f de x. De esto es el caso de la gráfica con esto analítico, ¿sí? En este ejemplo vamos a ver, como conclusión les dije anteriormente que cuando el límite tanto por izquierda tiende al menos infinito y por derecha al más infinito, no existe. Van a haber otros ejercicios que cuando tanto por izquierda como por derecha van a tender al más infinito o al menos infinito. Ahí sí podemos asumir que el límite sí existe y va a ser más infinito o menos infinito, dependiendo del caso. Vamos ahora a los límites en el infinito. Si la variable x crece o decrece sin cota y la función f de x se aproxima a los valores
Lm respectivamente. ¿A qué se refiere? Ahora, el límite de una función va a ser cuando x va a tender hacia los infinitos. Por eso dice que la variable x va a crecer o va a decrecer. Por eso aquí está que tiende al más infinito o al menos infinito. En algunos casos van a tener un valor L o un valor M, cualquiera. Para calcular estos límites en el infinito se tienen en cuenta los siguientes casos. ¿A qué se refiere? Que nosotros vamos a tener estas condiciones. Si K pertenece a los reales y N pertenece a los enteros positivos, entonces se dice que el límite de una constante dividido para x elevado a la n cuando x tiende al infinito va a ser igual a 0. ¿A qué se refiere? Vamos a poner un ejemplo. Cuando el límite de 5 sobre esta x que voy a reemplazar por el más infinito. Infinito elevado a la n o a un exponente va a ser igual a infinito. Entonces, el límite de un número dividido para el infinito, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a 0, siempre y cuando x tienda al infinito. ¿Sí? En este caso, asimismo, tenemos, solo que aquí está al menos infinito. Va a ser igual a 0. Nos dice, y además, k pertenece a los reales positivos. Y n es par, o sea, el exponente va a ser par. ¿Qué va a ser el infinito? El resultado va a ser infinito. ¿Por qué? Vamos a ver. El límite de una constante por x elevado a la n, donde x voy a reemplazar por infinito. Y el exponente va a ser par, 2, 4, 6, 8. Entonces, un número puede ser 7. 7 por infinito al cuadrado va a dar infinito. Son equivalencias. Acá, en cambio, cuando el límite de kx elevado a la n, cuando x va a tender a menos infinito y siendo n el exponente impar, va a ser también infinito. En cambio, aquí tenemos que cuando n es impar, ¿qué va a pasar cuando n es impar? Va a ser más infinito, siempre que x tienda al más infinito y sea n impar. Y acá, cuando n sea impar y sea un menos infinito que x tienda, va a ser menos infinito. Recordando esto es muy importante para aplicar o resolver los ejercicios. Vamos a analizar, antes de entrar a ejercicios, vamos a analizar esta siguiente función. Tenemos mi función f de x es igual a 8 que divide a x al cubo. Vamos a hacer mediante tabla de valores. Aquí tenemos la tabla de valores donde x que se está aproximando por izquierda al menos 1 y x se aproxima por derecha al 1. ¿A qué se refiere esto? Que mientras nosotros le estemos dando valores al menos infinito, yo voy a tender a un valor al menos infinito, números negativos. Y si yo le doy al más infinito valores de x al más infinito, yo voy a obtener asimismo otro valor por derecha. Vamos a ver en la gráfica. Tenemos, esta es una función racional en la cual está la gráfica y podemos concluir que cuando nosotros le damos valores infinitos negativos de x, le estamos dando valores infinitos negativos de x, esto ¿a dónde está tendiendo? Está tendiendo a 0 a la gráfica, ¿sí? Y cuando le damos valores positivos a x, ¿hacia dónde tiende? Tiende a 0. Tenemos un ejercicio. Vamos ahora ya no con gráficas, sino analíticamente a determinar el valor de cada límite. Si yo evalúo a este ejercicio o a esta función el límite cuando x tiende al infinito, aquí me va a salir una indeterminación. Pero para levantar o realizar estos ejercicios de indeterminación, yo tengo que hacer un artificio. Tengo que dividir
a la función o a los términos de la función, dividirle para la variable de grado mayor. Si observamos qué grado es mayor aquí, es el x a la quinta. Entonces a cada término del numerador y del denominador yo voy a dividir para x a la quinta. ¿Sí? Por eso aquí estoy 3x a la quinta elevado, dividido para x a la quinta. A este término también le divido para x a la quinta, para x a la quinta, para x a la quinta. Y después procedo a simplificar. ¿Qué me queda aquí? Aquí me queda 3 más 5x al cuadrado más 12x a la quinta. Y en el denominador me queda 1 menos 8x más 6x a la cuarta. Ahora, una vez que procedo a realizar el límite de estas funciones, de esta función, me va a dar aquí primero el límite de una constante es la constante. El límite de esta función de 5 que divide para x al cuadrado cuando x tiende a más infinito, ¿esto a qué va a ser igual según las equivalencias anteriores? A 0. Esto también va a ser a 0 y aquí también nos va a dar 0 y procedo a resolver 3 dividido por 1 a 3. Entonces, el límite cuando x tiende al infinito de esta función va a ser igual a 3. Muchas gracias.